Eh, Estar al frente para mí era un poco fácil, en el sentido de que desde muy chico había estado como siempre participando de cosas, de actividades y reuniones en el templo. Obviamente después uno va creciendo y va adquiriendo otras responsabilidades y el Señor en este tiempo me ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder estar al frente de un ministerio, pero predicar su palabra es algo más complejo, más difícil. No porque me cueste, sino que porque no quiero decir algo que no sea del Señor. Me he preparado, he buscado, desde que el pastor me avisó que me tocaba predicar. Y bueno, yo dije, Señor, ¿de qué puedo hablar? Sino de algo que tú siempre me has permitido hacer, que es cantar, alabar su nombre a través del canto, ¿no es cierto?, a través de la voz. Pero también le pregunté al Señor si eso era suficiente. Y el Señor me dijo que no. Y yo le dije, Señor, dime, ¿dónde puedo buscar eso que tú me dices que no es suficiente? Y les invito a ustedes a buscar en sus Biblias, donde vamos a hablar, o donde voy a hablar, perdón, en esta noche, lo que el Señor me habló a mi corazón durante este tiempo. En el libro de Juan, en el capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 20 al 26, es un pasaje conocido, ¿no es cierto? Y como siempre he aprendido yo, y me han enseñado, que este libro es nuestra guía para nuestras vidas. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestras vidas, para nuestros problemas, para nuestras necesidades, para las alegrías, las tristezas. Todo el Señor lo muestra a través de este libro, que es la Biblia. Y es por eso que les invito a buscar el texto que les mencioné y reflexionar del cómo vivir nuestra vida, más que en la alabanza, ¿no es cierto?, que cantamos domingo a domingo en las reuniones que tenemos en la iglesia, sino que cómo vivir una verdadera adoración al Señor. He aprendido también durante estos años que hay que ponerle un título, ¿no es cierto?, a una predicación o a un tema o algo que nosotros vamos a exponer. El título que yo le puse es sencillo y es una verdadera adoración. Y con el correr del tiempo, no me voy a extender mucho, también aprendí que por primera vez hay que ser corto para después no enredarse, pero yo sé que el Señor va a poner palabra en mí para poder expresar lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Amén. Vamos a leer el texto Juan 4 del 20 al 26 en forma alternada, como también me enseñaron, ¿no es cierto?, respetando los puntos, las comas. Se ríen por ahí, él sabe quién me enseñó tantas cosas. Y dice,
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Una historia conocida, ¿no es cierto?, de la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús. Vamos a buscar varios textos, o vamos a leer varios textos que yo le pedí a Felipe que pusiera adelante. Y vamos a reflexionar, como les decía, a cómo vivir una vida en adoración. Nos daremos cuenta que con el solo hecho de cantar, quizás con el solo hecho de levantar nuestras manos, con el solo hecho de cerrar nuestros ojos, o vivir momentos de emociones, no es suficiente. Eso pasa, ¿no es cierto? Es un instante y después uno quizás a veces se olvida o vuelve a la rutina del día a día. Pero nos vamos a dar cuenta que la adoración va más allá de cantar, de expresarlo a través de nuestros labios. La adoración es el vivir, ¿cierto?, el día a día. No aquí, sino que afuera, donde es más difícil. Dice, ¿en qué consiste la alabanza? Cuando mencionamos, dice la palabra, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos la palabra alabanza? ¿Qué se nos viene a la mente? Un canto, ¿no es cierto?, una hermosa alabanza, donde expresamos al Señor quizás lo que hay en nuestros corazones. Pero según el Salmos 9:11, el Salmos 9:11, que va a salir ahí, dice que la alabanza es cantar a Jehová, que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. La alabanza, ¿no es cierto?, es publicar al mundo las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas. Eso es la alabanza. En Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, el sacrificio de alabanza. ¿Y qué significa esto? El mismo versículo nos dice que el sacrificio de alabanza, ¿no es cierto?, es el fruto de labios que confiesen su nombre. Dice, hay algo curioso con respecto a lo que la Biblia habla de lo que es la alabanza. Dice que la alabanza, o el significado de la alabanza, es publicar. Pero también la palabra connota otro significado, que es presumir. Es decir, presumir. Pero no es ese presumir del sentido de envanecerse, sino que es el orgullo, es la satisfacción por lo que Dios hace con nosotros. ¿No es cierto? Un ejemplo, quizás poco simple, pero uno a veces va con su esposa, ¿no es cierto?, en la calle y se siente orgulloso, ¿no es cierto?, de llevar a su esposa abrazada, tomado de la mano,
Y quizás otros, en la mente de ellos dicen, oye, mira, ese hombre feliz lleva a su esposa, ¿no es cierto?, de la mano de alguna forma la muestra para que todos digan, ¿no es cierto?, que es una mujer hermosa. Eso es más o menos lo que podemos decir que es la alabanza, ¿no es cierto?, el presumir de que queremos decir que alabar a Dios, que el mundo diga que ese Dios que tenemos, ¿no es cierto?, es grande y que Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Una pregunta que se me viene a la mente y dice, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Y la Biblia, como les decía al principio, la Biblia nos muestra y nos dice por qué tenemos que alabar a Dios. En el Salmos 65:1 nos dice por qué tenemos que alabar a Dios. Tuya es la alabanza, oh Dios, en Sion, oh Dios, suya es la alabanza, la gloria y todo el honor. Por eso tenemos que alabar al Señor. Por eso tenemos que alabar a Dios. Porque de Él es toda la gloria, de Él es todo el honor. Y otra pregunta que también nace, ¿cuál es el propósito de nosotros en la tierra? Y la Biblia también nos responde a eso, y nos dice en el libro de Isaías 43:7, Isaías 43:7, dice, hablando Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Alabar, honrar y glorificar a Dios, aunque parece muy general, estas razones son muy abarcantes, porque incluye toda nuestra vida. Él nos hizo, Él nos creó, y por tanto, el único que se merece toda la alabanza, ¿quién es? Es el Señor. No hay otro ser. Hemos cantado, hemos alabado el nombre del Señor hoy, y no hay otro ser sobre la tierra, sobre todo el universo, y en ninguna parte, que se merezca nuestra adoración, que no sea Dios. ¿No es cierto? Amén. También la Biblia nos dice que aparte de lo que Él nos creó, Él también nos compró, ¿no es cierto? Y nos compró con sangre. Así que somos doblemente suyos, somos doblemente del Señor. O sea, no podemos negar que no somos del Señor. Él nos creó y Él nos compró con su sangre. Y damos gracias al Señor por eso, amén. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La alabanza es un fruto de la comunión con Dios, ¿no es cierto? Una consecuencia. Si nosotros estamos en comunión con Dios, en nuestros corazones siempre va a haber alabanza. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, no vamos a alabar al Señor. Vamos a pensar en otras cosas. Vamos a tener otros intereses. Apocalipsis 14:7 dice, teman a Dios y denle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿O cómo debemos alabar? La Biblia también nos dice cómo debe ser nuestra alabanza. En el Salmo 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Esto nos dice que si alabamos al Señor, tiene que ser sinceramente, ¿ah? No de labios, no por
por una costumbre de venir los domingos a cantar, ¿no es cierto? O decir, no me quiero quedar en la casa, voy a ir a la iglesia a cantar un rato. No. Tiene que ser, ¿no es cierto?, con un corazón sincero. Además de hacerlo de corazón, según el Salmo 47:7, dice que también debemos cantar con inteligencia. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con inteligencia? Debemos siempre pensar lo que estamos cantando, ¿no es cierto? Si cantamos o decimos, levantemos nuestras manos, todos con las manos abajo, ¿no es cierto? Si cantamos alabanza de júbilo, todos estamos tristes. Si dice la alabanza, hagamos palmas, todos con las manos a los lados. Eso es alabar con inteligencia. Y la Biblia lo dice. ¿Ah? Y algunos pensarán que quizás eso es irreverencia, que se ve desordenado. ¿Ya? Pero lo que dice el Señor que es irreverente es cuando no hacemos lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que levantamos nuestras manos, aplaudamos, cantamos con júbilo, con arpas, con guitarras, ¿no es cierto? Debemos hacerlo. Para el Señor no es una irreverencia. El Señor se alegra, el Señor se goza. El Salmo 63:5 dice, y con labios, el Salmo 63:5 dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿No es cierto? ¿Cómo debe ser nuestra actitud frente a la alabanza? Debemos estar siempre gozosos, disfrutando, anhelando, queriendo que el Señor se goce con lo que hacemos nosotros. ¿O usted canta por cantar y le da lo mismo si el Señor se goza o si el Señor está contento ahí arriba mientras le cantamos? ¿Usted le da lo mismo? No le da lo mismo, ¿no es cierto? En el libro de Sofonías 3:14 al 18 también nos confirma que la alabanza debe ser con alegría, con júbilo, porque dice que Dios ha retirado sus juicios que tenía contra nosotros. Incluso dice que se alegra y hasta canta Él con nosotros. ¿Ah? Si buscamos en la Biblia ejemplos de alabanza, encontraremos muchas. El pueblo de Israel tenía una forma sincera de alabar a Dios. Incluso la Biblia dice en el Salmos 47:1, aplaudan, aclamen a Dios con voces de júbilo. ¿Saben cuáles son las voces de júbilo? Es cuando, por ejemplo, vamos al estadio, los que van al estadio, yo no voy al estadio, pero los que van al estadio y el equipo favorito, ¿no es cierto?, hace un gol. ¿Cómo lo celebra la hinchada de cualquier equipo? Gol, gol. Gol, dicen, ¿no es cierto? Se levantan las manos. Eso es una expresión de júbilo. Esas son voces de júbilo con expresión, que el Señor sienta que lo estamos haciendo de verdad, ¿no es cierto? Ya dijimos que todo era para Dios. Hasta nuestras alegrías deben ser para Dios.
Ahora vamos a ver, ya hablamos un poco acerca de la alabanza, cómo debe ser, ¿no es cierto? Pero eso es parte de lo que nosotros debemos vivir, que es la adoración. Adoración significa, es una palabra griega que significa, en griego se pronuncia proskuneo, ¿está bien? Los más sabios, proskuneo, y significa postrarse. Incluso dice besar, ¿no es cierto? Y acá está la clave, quizás, de una vida con éxito en Cristo. Es la adoración que nosotros podamos tener con Él en forma personal. La adoración consiste, hermanos, en bajarnos de nuestro trono, que tenemos en nuestras vidas, el famoso yo, ¿no es cierto? Yo sirvo esto, yo hago esto. Bajarnos de eso y dárselo al Señor, para que Él reine en todos los aspectos de nuestras vidas. Es por eso que la adoración, hermanos, es más importante que la alabanza. Porque la adoración va a depender nuestra comunión con Dios. Adorar a Dios o vivir en adoración significa darle el lugar que Él se merece. Hay una alabanza que cantamos a veces que dice que nuestra mejor adoración es entregarle a Dios nuestro corazón y rendirle nuestra vida sin reservas. No tener un encuentro emocional, sino encontrarnos con Él. El Salmo 29:2 nos dice, Salmos 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Como leíamos al principio, en el libro de Juan 4, del 20 al 26, ahí relatábamos, ¿no es cierto?, o relata la Biblia la experiencia que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Y el versículo 23 de este texto que leímos nos dice que el Padre, que Dios, ¿no es cierto?, está buscando o quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu es adorarlo con todo el corazón. Los verdaderos adoradores están llenos del amor de Dios mediante la presencia interior del Espíritu Santo. Y adorarlo en verdad, ¿no es cierto? En espíritu decíamos al principio, pero también dice en verdad. Y adorarlo en verdad es tener nuestra mente guiada, santificada y energizada por Dios, mediante su palabra. Eso es lo que quiere Dios, o busca Dios, de unos verdaderos adoradores. Vivir en espíritu y en verdad. Vivir llenos del amor de Dios
y tener nuestra mente guiada, santificada y energizada por Dios mediante su palabra. Aquí es donde notamos, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que la alabanza es parte importante, ¿no es cierto?, pero no tan importante como es la adoración al Señor. La adoración es el todo. Adorar es honrar a Dios en la totalidad de nuestras vidas. Dejar que nuestro yo muera y permita que Cristo gobierne nuestras vidas. La alabanza, como decíamos, es la demostración pública de que tenemos un Dios grande, poderoso, fuerte, un Dios bueno, ¿no es cierto? Donde le decimos al mundo las grandes maravillas que Dios hace por nosotros. Eso es la alabanza, hermanos. La adoración nos lleva a entregarnos completamente a Dios. Y una vez que hemos estado en su presencia, salimos henchidos, yo decía hinchados, pero es henchidos de gozo y de la felicidad que el Señor solamente nos da a nosotros. Y lo podemos alabar, ¿no es cierto? Y podemos contarle al mundo de Él y de ese gran amor que Él tiene para nosotros. El concepto de adoración, bíblicamente hablando, alude con carácter de exclusividad esa dinámica revitalizadora que se produce en la comunión cercana entre el adorador y Dios. La adoración es tan amplia, ¿no es cierto?, que no solamente o muchas veces nosotros la encerramos solamente en la alabanza, ¿cierto? Cantamos, vengo a alabar el nombre del Señor y me conformo con eso. Y después salgo de este lugar y sigo haciendo mi vida normal y digo, el próximo domingo vengo, canto y con eso es suficiente. No, hermanos, la adoración es tan amplia y implica la totalidad de nuestras vidas transformadas y constantemente renovadas por el poder del Espíritu Santo, gracias a la obra de Dios o gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la adoración, hermano. Ser transformados todos los días, buscar a Dios, ser constantes en la búsqueda de su palabra, ser constantes en el testimonio y así tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que agradan a Dios. La adoración, el significado de adoración dice que es hincarse de rodillas, humillándose por tierra, ponerse a los pies de otro en señal de respeto, veneración o ruego. ¿Usted estaría dispuesto a llegar a ese punto? ¿Usted estaría dispuesto a arrodillarse, hincarse, dice el significado, hincarse de rodillas ante alguien? ¿Usted estaría dispuesto a hincarse, doblar sus rodillas ante Dios? Amén. Dice que este acto de hincarse, de doblar rodillas y doblar el dorso, ¿no es cierto?, implica humildad, implica conciencia de indignidad, reconocimiento de que Dios llena todo en todo.
que de Él dependen todas las cosas y que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es mi lugar? Estar postrados físicamente o en el acto, ¿no es cierto?, que hablábamos recién de doblar nuestras rodillas y nuestra cabeza, ¿no es cierto?, inclinarla hacia Él. Para Dios no es muy relevante, por llamarlo de alguna forma. La palabra del Señor nos dice que cuando el adorador se acerca a Dios, debe hacerlo como dice su palabra. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Más que cualquier forma que queramos mostrarle al Señor, el Señor lo único que quiere de ti, como un verdadero adorador, que tu espíritu esté quebrantado y que tu corazón esté contrito y humillado. Entendiéndose, ¿no es cierto?, que el corazón, que la expresión que habla acá, es el ser interior de uno, de la persona. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. La adoración es una dinámica que mueve la vida misma del adorador. De ahí no se puede ver como una manifestación aislada. Por eso hablábamos recién de que no podemos decir solamente que la adoración es la alabanza, ¿no es cierto? O la alabanza, ¿no es cierto?, se hace en este lugar. No lo podemos encerrar en eso. Como dice la palabra en tiempos antiguos, ¿no es cierto?, que el pueblo solamente adoraba o alababa el nombre del Señor en los altares, en los tabernáculos, ¿no es cierto? Dice que lejos estamos de comprender lo que Jesucristo remarcó en Juan 4. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Lo dijimos recién. Dice que Jesús no quiso decir que los que cantarán en espíritu y en verdad. La adoración es constante. Tú puedes estar triste, tú puedes estar destrozado, agonizando, ¿cierto?, por las circunstancias de la vida, que a veces ni ánimo tienes para elevar un canto. Pero puedo expresar una genuina adoración con mi respuesta en Él. Agradecido y confiado en Él, cambiarán mis circunstancias. Obedeciendo su palabra que dice que Él es mi pastor. Que por nada te afanes, echando sobre Él mis cargas. En conclusión, forjando en mi corazón la fe y la obediencia a Dios. Dos aspectos que están íntimamente vinculados para la preparación interior de una persona que adora verdaderamente a Dios. O lo llamaríamos quizás dos condiciones básicas para tener delante de Dios un corazón postrado. Si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos estas dos
estos dos fundamentos que nos dice la Biblia, ¿no es cierto?, el poder tener fe y obedecer a Dios. Cuando estemos en problemas, el Espíritu pondrá en nuestros corazones, ¿no es cierto?, igual ese deseo de alabar a Dios. Aún estando poco menos que en el suelo, si nosotros creemos y obedecemos a Dios, ¿no es cierto?, igual en esas circunstancias vamos a poder alabar el nombre del Señor. Por la fe, Abel presentó un sacrificio mejor que Caín, ¿no es cierto? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe de Abel se ejercitó la obediencia presentada a Dios. Caín, ¿no es cierto?, como dice la Biblia, cuando presentaron sus ofrendas, ¿qué hizo Caín? Tomó rápidamente lo primero que encontró, ¿no es cierto?, y se lo puso delante al Señor. Y diciendo Dios, ¿no es cierto?, lo que él quería. ¿Y Abel qué es lo que hizo? Se tomó todo el tiempo, ¿no es cierto?, de buscar el mejor de lo mejor que él tenía para presentárselo al Señor. Él fue obediente, tuvo fe en Dios. En 1 Samuel 15:22 dice: Él no se complace que en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios mira tu corazón. Tú puedes cantar muy bien, tú puedes tocar la guitarra muy bien, tú puedes hacer estudios muy bien, tú puedes ir a visitar y hacerlo muy bien, pero el Señor lo que mira es tu interior, es tu corazón, es cómo tú lo haces. Él no necesita de lo que nosotros a veces le damos. Por dar un ejemplo, Él no necesita de nuestras ofrendas, porque Él es dueño de todo. Pero el Señor mira tu corazón cuando tú das ofrenda. Eso es lo que al Señor le importa, no cuánto tú das, porque el Señor lo puede multiplicar, lo puede hacer muchas cosas, pero si tu corazón está lejos de Él y tú lo das por darlo, tu verdadera adoración no es genuina, no es verdadera. ¿Habremos entendido lo que Jesús quiso decir cuando dijo: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? ¿Usted lo ha entendido, hermano? Esta expresión de Jesús deja una profunda inquietud por saber de qué se trata o lo que quiso decir. Pero si quisiéramos saberlo realmente, ¿quién sino Jesús puede ser el auténtico modelo de un adorador en espíritu y en verdad? El que adora a Dios debe hacerlo de la siguiente forma, quizás. Según Isaías 42:1, con la única motivación correcta, que es de agradar a Dios antes que a los hombres. El que adora a Dios debe agradar a Dios
antes que a los hombres. En Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, con autoridad. El que adora a Dios debe hacerlo con autoridad. Según Isaías 42:1, la letra B, dice que debemos hacerlo con justicia, anunciando la buena voluntad de Dios a los quebrantados y a los abatidos, y denunciando el pecado y la venganza de Dios. También debemos hacerlo, adorar a Dios, debemos hacerlo con, como dice Mateo 12:19, no contenderá ni voceará, nadie oirá en las calles su voz, con mansedumbre. Debemos adorar a Dios con mansedumbre. Con misericordia debemos hacerlo como dice Mateo 12:20. Ahí está Mateo 12:20. Con misericordia, como dice, con esperanza, perdón, como dice Mateo 12:21. Y con gozo por el poder de Dios manifestado en las cosas sencillas, según Lucas 10:21. Hermanos, ejercitemos en fortalecer nuestra fe, que viene por el oír, por el escudriñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Fe que es ineludiblemente nos llevará cada vez más a esperar grandes cosas de nuestro Dios, a depender de Él y a obedecer, ¿no es cierto?, a vivir una vida de constante adoración y alabanza a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, adorarle en espíritu y en verdad. Para ir terminando, quisiera, hermanos, tomarme la libertad de poder invitarles en esta noche a renovar pactos con el Señor. Quizás en nuestra vida nos hemos apartado del Señor en algún momento. Y ahí es donde dejamos de adorar al Señor. Cuando apartamos nuestras vistas de Él. Cuando fuimos en pos de otras cosas quizás, que pensamos que en el momento nos hacían bien a nuestras vidas. Démosle gracias al Señor a través de su Espíritu, que nos habla, que nos convence y nos motiva, ¿no es cierto?, a poder vivir una vida de adoración. Gracias, Señor, por pagar nuestra deuda allí en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por habernos comprado con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos tuyos.
Gracias, Señor, por hacernos criaturas tuyas. Gracias, Señor, porque usted siempre nos da una nueva oportunidad para volver a tomar su mano, para volver a reconocer que sin usted, Señor, no somos nada. Queremos vivir nuestra vida, Señor, solo en agradarle, Señor. Queremos, Señor, vivir en una plena adoración hacia usted. Que todo lo que usted nos haya hablado en esta noche, Señor, nos ayude a buscar realmente su voluntad. Queremos vivir, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos vivir guiados por su palabra, Señor. Queremos vivir confiados en usted, Señor. Queremos vivir en el amor suyo, Padre Celestial. Queremos vivir una eternidad junto a usted. Allí donde podamos cantarle, allí donde podamos disfrutar todo el tiempo, Señor, con la alabanza. Que nuestros labios, Señor, publiquen sus grandes maravillas, Padre Celestial. Queremos vivir, Señor, para usted. Ayúdanos, Señor, a que cada día, a cada instante, Señor, podamos decir, Señor, aquí estamos. Señor, usa nuestras vidas. Señor, glorifícate a través de nosotros, Señor. Somos solo instrumentos, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque me permites en esta tarde, Señor, poder entregar tu palabra. Me humillo ante ti, Señor. Me postro ante ti, Señor, reconociendo que todo lo que se ha hablado en esta noche ha sido palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por la tranquilidad que puso en mi corazón, Señor, mientras hablaba. Cómo no alabarle, Señor. Cómo no bendecir su nombre, si usted es tan bueno con nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos siempre, siempre, Señor, a vivir tomados de su mano. Le alabamos, Señor. Le bendecimos en esta noche. Y toda la honra, toda la gloria, Señor, y todo el honor es para usted, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito, hermano,